Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, a un capítulo nuevo de Jacobo Greenberg, El mundo de los cristales, con un título muy peculiar que se llama Mentes fusionadas. Hoy quiero contaros una anécdota. Me había puesto el despertador a las 6, pero ya por las 4 o 4 y media de la mañana estaba ya como despierto y despertándome con una canción en la cabeza que no paraba de sonar, que es una canción de Dolly Parton y Kenny Rogers que se titula Islands in the Stream, y la tenía todo el rato dando vueltas. La sensación era fascinante porque sentía una alegría como de amor primaveral, ese amor que surge fresco, porque lo sientes fresco por la primavera, alegre, que no pesa. Y me he quedado ahí como un buen rato. La cosa es que me he despertado con los ojos todavía pegados y lo primero que he hecho ha sido ponerme en bucle la canción de Dolly Parton y Kenny Rogers, Islands in the Stream. Me ha encantado. Así está siendo el comienzo de este día hermoso. Por un momento llego a pensar, pues debo de haber estado paseándome por algún sitio muy divertido, tropical o no tropical, que me he devuelto dejándome estos retazos de alegría. Volvemos a Jacobo Greenberg, después de contaros esta anécdota, que me ha encantado. Poneros la canción si queréis, porque la verdad es que es antigua, tiene tiempo, pero tiene un frescor ahí brutal. Jacobo Greenberg, Cristales de la Galaxia, y hoy vamos a ver las mentes fusionadas. Ya hemos viajado por el año 48.235, hemos conocido al emperador, el Instituto de Investigaciones de Antrex, a Lord Pimental y a Antuna, una mujer inteligente, que era la que finalmente contacta con Lord Pimental para decirle que el emperador quiere verte y quiere hablar contigo acerca de qué está pasando ahí. Seguimos. 4.000 metros de altura sobre el océano Atlántico. El emperador de la galaxia y su tutor estaban probando un nuevo cristal manufacturado en el Instituto de Investigaciones de Antrex por el Dr. Regler. Se trataba de un rubí cargado con componentes vectoriales fundamentales del hipercampo, al cual se le habían sustraído las bandas sintérgicas del campo neuronal del orpimental. Otros dos cristales, pero con la anulación de las bandas de Siu Manglidon y de Alexia Somparnes, no habían podido cancelar la perturbación hipercámpica y se habían devuelto al instituto. Recordar que descubren que en ese lugar donde había 16.000 islas concentran y identifican a 3 personas que son las que podían cambiar ese hipercampo, que eran Lord Pimental, Siu Manglidon y Alexia Somparnes. Identifican que estos dos no pueden, con lo cual se centran en Lord Pimental. El doctor Regler tenía la esperanza de que el procedimiento ayudaría a fortalecer el campo neuronal del emperador, facultándolo a restablecer la direccionalidad de conciencia colectiva. Si ello no daba resultado, por lo menos identificaría al responsable de la modulación perturbadora. Las mentes de Situs Nonágeno Acántico y Mindrido se fusionaron con el cristal y la experiencia consciente del emperador y su tutor se modificaron. Por primera vez en más de 60 días, ambos se sintieron de nuevo en contacto con sus centros. Era un alivio y un placer inmenso dejar de sentirse extraños para sí mismos. Ambos respiraron con satisfacción y voltearon a verse con una sonrisa en los labios. Decidieron informar a la embajadora de Cuádruplex su descubrimiento. La imagen de Antuna Pintifaya apareció en el centro de la cámara de meditación con una expresión grave en el rostro. «Les agradezco su comunicación», dijo Antuna inmediatamente. «Ha sucedido algo muy extraño con Lord Pimental».
Mientras hablaba con él, desapareció y no hemos podido encontrarlo. El emperador miró de reojo a Mindrido y ambos asintieron con un ligero movimiento de cabeza. Él, sin duda, susurró Mindrido, y el emperador estuvo de acuerdo. Se lo dijeron a Antuna y enseguida se comunicaron con el doctor Regler. Su procedimiento funciona, le dijo al emperador. Y haga las pruebas necesarias y réplicas, dijo el gobernador, para después potenciarlas y así sean accesibles al resto de los habitantes de la galaxia. Infórmele de esta resolución al doctor Regle y pídale que comience el procedimiento de copiado. Dígale que homogenice 50 muestras hasta igualarlas en potencia con el propósito que nosotros hemos utilizado. Se refiere a ese propósito que habían utilizado Mindrido y el emperador, donde conseguían por primera vez durante un tiempito controlar el efecto Lord Pimental. Celeridad frenética se desencadenó en el Instituto de Investigaciones de Antrex y en sus filiales ante la orden del emperador. El copiado del cristal de rubí se inició inmediatamente y 50 réplicas con la misma potencia fueron enviadas a todos los gobernadores de la galaxia. Millones de copias con una potencia menor se comenzaron a construir con la idea de distribuirlas a la población mayoritaria. En sitios terrestres, las copias empezaron a aparecer en los escaparates de los puestos de consumo a precios ridículamente bajos. Investigaciones hipercámpicas mostraban un retorno absoluto a las condiciones direccionales adecuadas, por lo que el emperador y su corte volvieron a la normalidad. Mindrido convocó a los embajadores de todos los planetas y les comunicó que en breve se llevaría a cabo una celebración y les entregó 50 invitaciones selladas para los gobernadores. La fiesta se llevaría a cabo en el palacio del emperador. Como veis, van jugando. Soma, encuentran la pastilla, la ponen barata en el mercado. Barata y a ciertos niveles. No es lo mismo lo que toma el emperador y Mindrido que lo que van tomando los que van por debajo. Y como no, pan y circo. ¿Para qué? Para disfrutar, para entretener, para volver todo a la calma. Más tarde el emperador en persona recibió a cada uno de los gobernadores y a sus familias y la reunión dio comienzo. Bajo la cúpula inmensa, los gobernadores, sus familias, los embajadores de los planetas y toda la comitiva del emperador se aprestaron a presenciar una representación artística acerca de la historia del Imperio Galáctico, desde su origen en la vieja Tierra, las primeras colonizaciones de los planetas, la batalla de los generales ocurrida hacía 10.000 años, el triunfo del gran Avizur Alcántico, iniciador de la Gran Dinastía, hasta los últimos acontecimientos que terminaban con la victoria de Situs Nonágeno Alcántico, el actual emperador, en contra de Lord Pimental. Se utilizó la última palabra en la tecnología de proyección tridimensional enmarcada en una música de fondo, de un realismo fascinador, con un gran conjunto de elaboradas estimulaciones táctiles, olfativas y aún motrices moduladas por cada uno de los espectadores. Se vivió la representación como si los hechos estuvieran actuando en realidad. Los niveles de conciencia de cada etapa eran mimetizados y cada gobernador y el resto de la audiencia reprodujo en sí mismo los acontecimientos. Cada quien escogió algún personaje de la historia en sus diferentes episodios y épocas, sintiendo las emociones hasta en los dientes, oliendo los aromas y los procesos mentales de los protagonistas, dependiendo de sus emociones y sus gustos. Cualquiera, después de lo narrado, diría que esto es del 1990. Parece casi más actual, más de inteligencia artificial y virtual, de realidad virtual aumentada, que de esa época. Si estos cambiaban o alguno deseaba vivir otro personaje, lo hacía con toda libertad, sin interferir con la representación. La última victoria del emperador se dramatizó junto con elementos durante los 60 días que duró la perturbación hipercámpica. Al final, la proyección neuronal, sin excepción, voltearon a ver a Situs, quien flotaba sentado en el trono imperial rodeado de túnicas doradas de triunfo, y todos se unieron a él, puesto que habían vivido sus experiencias como si fueran propias.
Como veis, adoración a una figura máxima. No cuestionamiento. Todavía no sabemos si Lord Pimental de verdad quería arrebatar poder o simplemente lo que quería es decir, escucha, esto que habéis contado que es dependencia de los cristales, afectación, exclusividad, esto es como la autoridad de los gurús. De hecho, en unos días voy a hacer un audio acerca de qué es la autoridad espiritual de quién, de mi amigo Krishnamurti, y por qué obedecemos, y si existe Dios y cosas de ese tipo. Cosas de ese tipo, casi nada. Bueno, cosas de ese tipo diarias, que tanto nos gusta preguntarnos. Algunas mujeres lloraban de emoción. Fijaros que este es el lugar en el que las emociones estaban totalmente controladas a través de esa escuela magnífica, escuela de las emociones. Y tenemos a la embajadora que era, digamos, una neutra. Ni se dejaba afectar. Una neutra buena, digamos, ni se dejaba afectar por lo negativo ni por lo positivo, ni por el abrazo, ni por la distancia. Algunas mujeres lloraban de emoción y aquellos embajadores que tenían edades cercanas a la de Mindrido y que habían experimentado su papel se sentían henchidos de orgullo por la madurez del tutor. No había sido solamente un espectáculo artístico, sino un verdadero aprendizaje, y nadie terminó la representación siendo el mismo que al inicio de la misma. Todos sabían que eran testigos de la excelencia del arte ciencia galáctico y que esa premier estaría al alcance de todos los habitantes de la galaxia, reproducida en millones de copias excelentes que se proyectarían en los centros de artes visuales de todos los planetas. De nuevo, aquí vemos los media. Personalizar la experiencia lúdica. Puedo ser y sentir lo que es. ¡Wow! Y luego repartirla en un paraguas que acerca la dosis de lo que sea a cada uno de nosotros. Esto es un reflejo de lo que ocurre hoy. Nosotros recibimos nuestras dosis diariamente a través de las medias, de los teléfonos, de los ordenadores, de lo que vemos. Aunque la proyección durara solo algunas horas, el recorrido representaba un viaje a través de casi 50.000 años de historia, por lo que todos se retiraron a descansar a sus aposentos, en los cuales elaborarían sus experiencias y aprendizajes y se prepararían para la cena que se serviría en los salones de los gobernadores. El salón de los gobernadores se había construido especialmente para ocasiones como esta. Su tamaño era el adecuado para atender a 50 delegaciones, las cuales se acomodaban en sendas mesas alrededor de una central para el emperador y sus acompañantes. Mientras se cenaba, una música de fondo con selecciones de los 50 planetas amenizaba la ocasión. Se servían de un número igual exquisitos platillos escogidos de entre las recetas culinarias más exóticas de los planetas y se mostraban proyecciones holográficas de los paisajes magníficos de todos los rincones de la galaxia. Grupos folclóricos de las diferentes regiones bailaban alrededor de los comensales, pero el espectáculo más brillante era el de las vestimentas de los gobernadores, sus esposas y sus embajadores. Se mezclaban túnicas de tejido, superconductores de colores fosforescentes del planeta Ilises, con largos vestidos de plumas de aves exóticas del planeta Uria. Las mujeres de León, completamente rapadas, contrastaban con largas cabelleras de las doncellas de Shan, de cuerpos exquisitos que dejaban ver a través de vestimentas totalmente transparentes. Como en la más remota antigüedad, el emperador poseía un zoológico privado que se enriquecía con ejemplares traídos de todos los planetas. Era común que después de cada cena, como aquella, cada comitiva presentara al emperador los animales que pasarían a formar parte de su colección, así bestias de largas trompas y antenas multicolores de Valgantor, junto con animales voradores de 5 cabezas del planeta Constua, y los famosos colosos salvajes de Cuádruplex posaban en largas filas en plataformas especiales que flotaban a través del salón para que todos pudiesen admirarlos. Como un gesto especial, la hija de Manintraco Pintifaya, el gobernador de Cuádruplex, regaló una mascota de raza pulfa a la hija del emperador. Se trataba de un animal pequeño y afelpado, de facciones casi humanas y ojos gigantescos, famoso en toda la galaxia por su inteligencia y fidelidad. Fijaros que yo leo estas cosas y me entran imágenes de la Guerra de las Galaxias, de Avatar. Avatar es el
el animalito este que tenía unas bolitas que generaban energía. Y de la Guerra de las Galaxias, este salto, que no sé cómo se llama, que habla súper raro, que mete a los Jedi a un mundo bajo del agua. Bueno, pero cada uno tendrá sus referencias. Cada 5 años era costumbre de todos los gobernadores y del emperador reunirse en un congreso galáctico para discutir las políticas del imperio y analizar los problemas de las comunidades. Aunque no era la fecha señalada, se había decidido efectuar el congreso a partir del día siguiente, aprovechando la presencia de los más altos dignatarios galácticos y para plantear con ellos futuras estrategias en caso de que volviera a ocurrir una perturbación en el hipercampo. Perturbación en la fuerza, como la Guerra de las Galaxias, hay una perturbación en la fuerza. Todos sabían que Lord Pimental había desaparecido y no se le había podido localizar. Los flujos provenientes de la otra galaxia se habían interrumpido simultáneamente con la desaparición de Lord Pimental, pero nadie podía asegurar que el peligro se había eliminado y que no volvería a aparecer. A la mañana siguiente se inició el congreso. Se había invitado al doctor Regler, quien dictaría una conferencia magistral después de la ceremonia inaugural en la que el emperador hablaría, seguido por Mindrido. Lord Pimental, pasamos ahora a otro, digamos como a otro escenario. Lord Pimental desaparece, Mindrido y el emperador encuentran una fórmula para controlar el hipercampo, pero no encuentran a Lord Pimental. Hacen fiesta, celebran fiesta, todo está bien, reparten la información, la dosis energética, el soma a diversos niveles, hasta llegando a la gratuidad. Comienza la reunión. Es como en una obra de Shakespeare. Pasamos ahora a otro escenario, a otra escena. Lord Pimental había sido trasladado a una construcción más cómoda situada en una playa arenosa frente al mar. No podía reconocer el lugar y ante repetidas preguntas de su parte, sus captores le habían informado de que se trataba de un planeta similar a Quadruplex, pero situado en otra galaxia. Fuera del mismo, no había visto a nadie y la voz dentro de su mente seguía comunicándose en un monólogo casi ininterrumpido cuando dormía o comía. Lo habían instado a permanecer largos periodos de tiempo en meditación profunda, mostrándole todo tipo de visiones y enseñanzas acerca de la naturaleza y la realidad. No existían cristales y poco a poco su costumbre de usarlos se había sustituido por una serie de descubrimientos internos que lo tenían permanentemente asombrado. Aquí no hay cristales, aquí hay de alguna manera una energía. También podríamos decir, ya, pero aquí hay injerencia, sí. Han entrado en su mente para hacerle ver algunas cosas. Pero esto nos ha pasado de alguna manera a todos. A través de la meditación, por ejemplo, hemos podido entrar en mundos. A través de los viajes de psilocibina hemos podido entrar en mundos. Y sí, una especie de plataforma luminosa abstracta. Aquí lo importante es, nunca mejor dicho, qué conciencia hay detrás. Si es liberalizadora o es otra conciencia de control también. Pero esto lo vamos a averiguar un poquito más adelante. Una especie de plataforma luminosa abstracta se había establecido en su interior y oleadas de autoconocimiento lo invadían constantemente, matizadas por una emoción de gran optimismo y amor. Él, que había optado por la ecuanimidad total, ahora se veía invalidado por tormentas emocionales que lo mantenían en un estado similar al éxtasis. Al principio se había rebelado en contra de esas emociones, pero ahora reconocía en ellas el contacto con algo que estaba situado en el origen de la realidad y hacía todo lo posible por profundizar y engrandecer la experiencia y el conocimiento asociado con ella. Existía algo que no poseía límites y que siempre era novedoso, aunque simultáneamente igual. Por las descripciones acerca del estado del emperador de la galaxia, Lord Pimental reconoció que algo similar experimentaba el monarca, pero limitado por toda una estructura y activado mediante cristales, no espontáneo y libre de dependencias tal y como él lo experimentaba. Sus captores dejaron de serlo
cuando se dio cuenta de que lo conducían poco a poco a un estado de sobriedad inigualable, lleno de luz y calidez. Yo, en este extracto final, llegaba a las mismas sensaciones sin necesidad de dependencias de cristales. Me hace pensar en qué es la meditación, el aquí y la ahora constante, sin ejercicio, sin psilocibina. Y sí, en la cotidianidad. Y sí, en la cotidianidad hay magia, hay hermosura, hay espíritu, hay interior. Conseguir esa libertad usando herramientas que existen tanto tiempo, de ciencia, de plantas, de hongos, de sistemas meditativos. Mandruk le insistía que ni él ni los seres de su especie deseaban gobernar la galaxia o sustituir la dinastía del emperador por otra. En realidad, no tenían intereses personales o de poder, puesto que habían trascendido ambas instancias. Lo que sucedía era neutral y guiado por un poder abstracto. ¿Es Dios quien ha decidido esto?, preguntó en una ocasión Lord Pimental, pero Mandruk no contestó a su pregunta. Lo sabrás, le dijo en el momento oportuno. La identidad no posee límites y ahora estás logrando sentir tu propio molde, el cual es autoluminoso, pero no es el límite, puesto que este no existe. El emperador de tu galaxia, sin realmente desearlo, representa un límite, y eso no es justo. Tu especie debe sobrepasar ese límite y el poder ha decidido que el tiempo es oportuno para hacerlo. Todo el desarrollo de tu especie, estimulado por el uso de cristales, ha preparado el momento y no habrá otro. Si no se atraviesa el umbral, la alternativa será la decadencia para la raza humana, la esclavitud en un círculo infinito sin salida. Estamos aquí para evitarlo y tú has sido escogido para dar el primer salto a impulsar para el resto. Nosotros, continuó Mandruk, ya no tenemos necesidad de cuerpos o de ayudas materiales. Hemos trascendido todo límite y vivimos en libertad total. Eso mismo es lo que deseamos para la especie humana. Bueno, esto mismo es lo que cuenta en las inducciones hipnóticas Dolores Cannon. Tantas veces todo se repite. Es muy parecido. Yo supongo que Jacobo, sin duda, sabe y sabría quién es Dolores Cannon. Lord Pimental comenzó a tener atisbos de esa realidad a la que hacía referencia Mandruk. Era la única alternativa y pronto su único deseo sería lograrla a como diera lugar. Mandruk estaba satisfecho del avance logrado por Lord Pimental, pero lo consideraba insuficiente. Todavía no estás preparado, le dijo, pero el momento se acerca cada vez más. 2 horas después de ese intercambio, Lord Pimental se hallaba dormido cuando súbitamente fue alertado por Mandruk. Lo escuchó con atención mientras Mandruk le explicaba que se había presentado una oportunidad única para acelerar el proceso. Se trataba del Congreso Galáctico que reunía a todos los gobernadores de los planetas con la corte del emperador en pleno. Hemos decidido, le dijo, que nuestros flujos estimulen el hipercampo humano sin tu modulación. Los efectos serán tan perturbadores que los gobernadores demandarán tu intervención en lugar de rechazarla. Incluso el emperador te agradecerá por ello. Lo único que esperamos es tu autorización para proceder. Pero no estoy completamente listo, le reclamó Lord Pimental. Tú mismo lo dijiste. Así es, asintió Mandruk. Por el momento, Lord Pimental pidió unos minutos para considerarlo y después accedió. Pasamos a otra escena. Va a haber intervención en ese congreso que está celebrando que se ha parado esa fuerza que han catalogado como invasora, que es de otra galaxia y que se centraba en Lord Pimental. No lo encuentran, pero digamos que hay cierta satisfacción y han vendido la vuelta a la normalidad del sistema de siempre. La fama del Dr. Regler
se había extendido por todos los planetas como un cometa y los jóvenes deseaban emular sus hazañas científicas. Entre los gobernadores era respetado y la proyección que habían vivido había estimulado en ellos una admiración que se manifestó en una espontánea ovación cuando apareció en el podium del Congreso Galáctico. El doctor Regler agradeció las manifestaciones de afecto y durante su conferencia fue mostrando, paso a paso, todos los registros hipercámpicos obtenidos durante la crisis y la nueva tecnología que había creado el cristal de rubí. Por último, hizo proyectar una imagen inmensa del estado actual del hipercampo con todos los flujos direccionales restablecidos. Anunció que un nuevo proyecto de investigación se había iniciado en su instituto con el fin de localizar el origen exacto de la perturbación en la galaxia situada a 3.500 millones de años luz de la Vía Láctea. De hecho, según siguió diciendo, ya hemos obtenido los primeros resultados del análisis cuyas primicias les mostraré enseguida. A la mitad del salón de congresos apareció una imagen tridimensional de la Vía Láctea con una superposición del hipercampo y junto a ella las primeras imágenes de la galaxia lejana con una representación de los flujos perturbadores que habían surgido en ella, pero que a partir de la desaparición del orb pimental se habían esfumado. Esto sería como una conciencia energética planetaria, creada y controlada por alguien. Esto sería como Gaia, nuestro planeta, y lo que ocurre, los que gobiernan en el mundo, de muchos sectores, no solamente de política, empresa, espiritual, religioso, han creado, ¿qué es lo que se puede? A mí no me cuesta nada verlo así. Es bastante sugerente, por una parte, y yo creo que bastante cierto. Las estructuras, las organizaciones, cuando hay un movimiento en la fuerza, es decir, movimientos no, ya esto no, pues se perturba y se ponen nerviosos. Es lo mismo. El dueño de la individualidad. La imagen era en tiempo real y se hallaba libre de interferencias y flujos perturbadores. Mindrido, a la derecha del emperador, observaba con atención la proyección cuando, sin poderlo evitar, lanzó un gemido. El emperador se sobresaltó y estaba a punto de interrogarlo cuando empezó a sentirse extraño. Volteó en dirección de la proyección y vio surgir de las entrañas de la galaxia lejana un flujo multicolor que se acercaba a la Vía Láctea. Era tan claro que ninguno de los gobernadores dejó de notarlo. El doctor Regler se paralizó en su lugar cuando el flujo penetró en la Vía Láctea y empezó a crear remolinos hipercámpicos en toda su extensión. Algunos gobernadores se taparon las orejas en un movimiento instintivo que deseaba anular lo que todos comenzaron a experimentar. Se volvían intolerables. El emperador cerró los ojos y se concentró en su entrecejo mientras repetía mentalmente una misma frase una y otra vez. Era un procedimiento que su padre le había enseñado para ser utilizados en casos de máxima emergencia. Fijaros que esto es importantísimo. El emperador maneja técnicas de meditación potentísimas. Y si hablamos, como hemos hablado aquí tanto, de que esas técnicas son herramientas para liberarse, sin embargo las utiliza, esto lo explicaba Patanjali, acabas teniendo poderes que no conocías y otra vez los utilizas para el poder, no para liberar. No para liberarte, sino para guiar con tu poder. Guiar y poner normas, guiar y no permitir que establecer esta línea de adoración, que es el fundamento de toda evangelización, crear el mito. Seguidamente desabrochó un collar que siempre llevaba consigo y tomó entre sus manos el diamante de azur que le había heredado sus antepasados. Se fusionó con el diamante y estableció un circuito energético entre su cuerpo y el cristal, haciendo circular la energía, ayudándose de la respiración. Intentaba anular las perturbaciones caóticas y Mindrido se dio cuenta de que éstas estaban perdiendo fuerza a juzgar por sus propias sensaciones y las imágenes de la proyección holográfica en el tiempo real. El doctor Regler salió de su estupor y los gobernadores guardaron silencio, atestiguando los esfuerzos que hacía el monarca para restablecer el orden hipercámpico. Los flujos de la galaxia lejana seguían surgiendo de ella, pero una especie de membrana sutil rodeando toda la Vía Láctea
los empezó a reflejar impidiendo su entrada. La angustia y la tensión disminuyeron hasta casi cancelarse. El emperador estaba expandiendo el circuito que había creado y todos se admiraron de su poder. Aun Mindrido lo miraba asombrado por la técnica que utilizaba, comprendiendo que era un secreto de la dinastía de los emperadores. El emperador se relajó un instante y la proyección mostró un resquebrajamiento de la membrana y una invasión de una banda perturbadora que hizo que el monarca redoblara sus esfuerzos. Nadie osaba hablar y todos se empezaron a preguntar cuánto tiempo podría soportar Situs, nonágeno al cántico, el esfuerzo sobrehumano que claramente hacía. En ese momento, los flujos provenientes del interior de la galaxia lejana desaparecieron y el emperador abrió los ojos, mientras una emoción triunfante recorrió los cuerpos de los gobernadores y se manifestó en una ovación arrolladora. Lord Pimental, con la ayuda de Mandruk, fue testigo de lo que ocurrió en el Congreso Galáctico. De hecho, fue el quien pidió a Mandruk suspender el flujo hipercámpico perturbador cuando se dio cuenta del sufrimiento que le estaba provocando al emperador. Había tal sentido de compasión en la petición que Mandruk canceló el flujo impresionado por la intensidad de los sentimientos de Lord Pimental. Más tarde, ambos dialogaron en el interior de la mente de este último. ¿Te das cuenta?, le preguntó Mandruk, de lo que me has orillado a hacer. ¿Te das cuenta tú?, replicó Lord Pimental molesto, del sufrimiento que estabas causando. Ambos rieron y Mandruk apreció la calidad humana que se habría despertado en Lord Pimental. Veo, le dijo, que he subestimado tu calidad y te doy mis disculpas. De ahora en adelante, la estrategia será elaborada con tu participación si tú no objetas. Por supuesto que lo apruebo, le contestó Lord Pimental con optimismo. Tú posees un poder sobrehumano, pero pareces ser no muy sensible a ciertas emociones. Me gusta mucho lo que escucho, dijo regocijado Mandruk. ¿Qué es lo que propones? Una inmediata entrevista con el emperador, dijo con seguridad Lord Pimental. Le explicaré lo que está sucediendo y le sugeriré que coopere con la transformación. Tengo a mi favor el que él hace unos minutos sintió la magnitud de tu poder y además tu compromiso de que no será destronado. De acuerdo, contestó Mandruk, pero la entrevista será a través del hipercampo, pero no en persona. No quiero arriesgar tu integridad, puesto que pareces haber olvidado que tú eres considerado el sujeto más peligroso de la galaxia y el enemigo por vencer. A petición de Lord Pimental, la entrevista debía prepararse respetando las costumbres del Imperio Galáctico. Eso implica primero establecer contacto con Mindrido, para que éste le informe al emperador y fijara el tiempo y lugar de la audiencia. Mandruk objetó el último punto. La entrevista debía realizarse de inmediato. Me extrañan tus contradicciones, le dijo a Lord Pimental. Acabas de decir que el momento oportuno es ahora mismo y ahora te retractas. Y hasta aquí, queridos amigos, otro capítulo más metafórico, ficción, a través de Jacobo Greenberg, con este juego de energías hipercámpico. A mí me ayuda muchísimo estos relatos a entender muchas de sus teorías. No solamente eso, me parece fascinante porque combina las teorías, su teoría sintérgica, los diferentes tipos de meditación, aunque no he entrado en muchos, pero hay algunos especiales, de los que él habla en su libro Meditación. De las energías, de las vibraciones, de lo cuántico. Está interesante. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.